tenemos audio por ahí. Mientras se conectan, les voy a agradecer, como siempre, el poder apelar a la comprensión. Ya saben que el primer día, pues normalmente estamos trabajando de 6 a 7:30 de la noche, el primer horario, ya que pues hoy en día automáticamente nos encontramos en un escenario en donde pues ante tanto cambio que se ha dado, pues vamos a estar como siempre expuestos a algunas situaciones. Y para ello, pues el día de hoy ustedes se percatarán ya desde ayer, mejor dicho, ya hay docentes que tienen algún tipo de actividad. Algunos tuvieron inconveniente con su correo institucional y desde ahí, pues, solo me queda apelar para efectos así que una semana irregular. Ya una semana típica, yo considero que ya la próxima semana, al final, pues ya no tendríamos mayor inconveniente, ¿ya? Bueno, eso por un lado. Por otro, vean, seguimos teniendo inconveniente. Por ejemplo, como siempre se dio en el semestre inicial, voy a agradecerle a quienes prácticamente se están conectando y tienen una inicial, pues no va a ser permitido. El día de hoy voy a ser tolerante para efectos de permitir que alguien que no tenga automáticamente, pues, ¿qué sería en este caso? Una fotografía personal, ya en su portal para que la pueda cambiar y el día de clase automáticamente ya estén todos precisamente ubicados con la fotografía personal. En caso contrario, se les va a expulsar, es decir, no puedo permitir tener a alguien conectado para efectos de... ahora bien, si me permiten un segundo, voy a aceptar acá algunos y voy a generar precisamente la aceptación de algunos otros que están pendientes. Sé que son las 6:20, pero voy a apelar a la comprensión de ustedes. Regálenme un par de minutos.
Bueno, bien compañeros, mil disculpas. Es un inconveniente grave porque no se ha podido, que muchos docentes no tienen la configuración, sería en este caso, de la máquina correspondiente, y esto ha estado generando una serie de inconvenientes como tal. Bueno, si por favor pudieran y alguien tiene una constitución a la mano, les agradecería, por favor, que puedan tener una constitución, por favor. Bueno, bien, mis estimados, ¿tendrán alguna constitución a la mano? Disculpen. Sí, licenciado. Va a ser necesario porque les voy a estar pidiendo de favor que me apoyen con algún fundamento constitucional. Bueno, el día de hoy he sido designado para trabajar ya con ustedes. Se salvaron conmigo del área de mercantil, pero no se salvaron del tema tributario como tal. Vamos a trabajar concretamente el curso de Derecho Tributario. Yo creo que la mayoría de ustedes pues ha trabajado conmigo, ya saben positivamente cuál es la temática en cuanto a poder precisamente establecer parámetros de desarrollo del contenido como tal. Y cuando digo parámetros del desarrollo del contenido, como siempre, pues saben que muchas veces les exijo algún tipo de trabajo con la finalidad que puedan ustedes también ampliar el conocimiento, porque siendo un semestre tan corrido muchas veces, por lo menos es un poquito menos corrido que el semestre anterior, ya que no tenemos Semana Santa. Sin embargo, el curso, dicho sea de paso, tiene como objetivo principal que ustedes tengan todo el conocimiento necesario para poder en algún momento pues desarrollar o tener los parámetros generales de la estructura de cómo la administración tributaria pueda venir y establecer automáticamente la exigencia del cobro. Ya en derecho financiero habíamos platicado cómo el Estado a través de sus necesidades traslada una serie de normas que permiten la creación de leyes tributarias. Cómo esas normas en algún momento van a obligarnos a tener algún tipo de estructura en cuanto a hacia quién va dirigido el tributo, el punto muerto dentro de la ley para que no nazca un hecho generador, y de esa forma pues poder comprender que el Estado tiene precisamente una exigencia, un jus puniendo, una exigencia hacia los distintos contribuyentes. De esa cuenta vamos a estructurar nuestro curso, entonces retomando algunos aspectos históricos del derecho tributario, automáticamente aquella relación que pueda tener no solo la necesidad del origen, óigase bien, la necesidad y el origen de los tributos, la finalidad, aparte de la finalidad que persiguen los tributos, cómo poder en algún momento establecer las características de ese poder que tiene el Estado. Eso hay que retomarlo porque, dicho sea de paso, pues fue parte de lo que en algún momento se abordó en el ciclo de cierre del derecho financiero. Sin embargo, acá en el derecho tributario es importante retomarlos para poder atar con la clasificación de aquellos tributos. Y cuando establezco clasificación de tributos, poder tener no solo las clases de tributo,
sino que también en algún momento, si hay una clasificación doctrinaria de impuestos, tasas, contribuciones especiales, también poder platicar de aquella clasificación legal en donde hay impuestos, hay arbitrios, hay contribuciones especiales o por mejoras. Y como esos impuestos en algún momento tienen principios, tienen características o que exista alguna clasificación precisamente de lo que es concretamente el impuesto. Con esa base de teoría, que si me preguntan si hay algún texto, yo les diría está Dino Haraj, está Hugo Rocco, estaría en algún momento el doctor Eric Santiago, que pues fue uno de los últimos tratadistas y doctores en derecho, que escribió algunos temas doctrinarios en función del derecho tributario, pero de ahí la base fundamental conmigo siempre será el código tributario y las leyes tributarias. ¿Por qué? Porque de ahí va a nacer la relación jurídica tributaria, ¿ya? Aparte de esos doctrinarios, por favor, también no se me vayan a quedar por ahí. Hay autores también mexicanos como Héctor Villegas, ¿verdad? Óigase bien, mexicano, ¿verdad? Héctor Villegas, que es muy similar al doctor René Arturo Villegas Lara, que nada que ver, él es mercantilista. Y tenemos algunos autores precisamente españoles e italianos, que como el tratadista Giannini, ya, que en algún momento pues tiene algún tipo de doctrina. Entonces, libro que sirva de guía, en particular no hay uno solo. Lo que sí hay de guía y no hay pierde, precisamente no puede existir pierde, es con el Código Tributario. El decreto 6-91, por supuesto, la base fundamental para luego poder abordar algunas generalidades del decreto 10-2012, que es la ley del impuesto sobre la renta, o el decreto 2792, que es el impuesto, la ley del impuesto al valor agregado, o el 20-2006, que es ese decreto de la ley de impuesto de solidaridad, perdón, el 20-2006, discúlpenme, es la ley de antievasión, ya estoy por ahí. El impuesto de solidaridad viene desde la época aquel que le costaba hablar, del 2008, es el decreto 73-2008, y de repente todavía, si nos da chance, abordamos el 3792, que tiene que ver con la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al final es el marco regulador para esa relación jurídica tributaria, para poder analizar doctrinariamente esa relación jurídica tributaria, como el Código Tributario nos lleva a la determinación de los tributos, cómo podrían existir tributos según el sujeto activo, según el sujeto pasivo, cuando en algún momento pues pudiera ser sobre base cierta, sobre base presunta, y al final pues podamos, después de ver cómo nace la relación jurídica tributaria, cómo se extingue la relación jurídica tributaria y sus distintos componentes para efectos de aterrizar con las irregularidades tributarias. Y esas irregularidades tributarias nos llevan a lo que es la evasión, las varias formas de evasión, o en su momento, pues cuando pueda existir alguna infracción, ¿ya? Y si en algún momento existiera, ¿ya?, esa extinción de ese tipo de elementos que le dan nacimiento a la en este caso a las infracciones tributarias, como ese tipo de infracciones nos puedan llevar también a el cobro, ya sea bajo una determinación, aquí ya viene lo interesante, sobre base cierta o sobre base presunta, y dependiendo de el nacimiento de los delitos tributarios o de las infracciones tributarias, las grandes diferencias, y habiéndose tipificado este tipo de elementos, podamos aterrizar con un procedimiento administrativo y judicial para el cobro de la deuda tributaria.
Si es el Estado, a través del económico coactivo, después de agotar la fase administrativa. Si es el contribuyente el que está apelando y está demandando a la Superintendencia de Administración Tributaria, cómo en algún momento agota la fase administrativa y cómo en algún momento, impugnando esos ajustes, puede hacer uso de un recurso de revocatoria o de un recurso, en este caso, de un ocurso, cuando no se le quiera aceptar precisamente revocatoria. Y cómo en algún momento plantea su contencioso administrativo, que es el mecanismo sobre el cual el contribuyente demanda a la administración tributaria. Y a través del uso del decreto 119-96, que es la ley de lo contencioso administrativo. Y si en algún momento, después de acudir a dicho tribunal, pues se confirmara cómo pueda en algún momento, pues también generar el uso de lo que es casación como tal. Entonces, esos procesos que se presenten, y digo procesos, ¿por qué? Porque en algún momento tendremos entonces revocatoria, podríamos tener un proceso contencioso administrativo o podríamos tener el procedimiento cuando no se nos quiere aceptar, por ejemplo, en el caso de lo que es revocatoria, pues poder acudir a lo que es el ocurso como tal, ¿ya? Y si se recurre al ocurso, ¿qué procedimiento? ¿Cuáles son los plazos, ¿verdad? Para efectos de poder obligar a que se conozca revocatoria cuando tengamos, siempre y cuando tengamos la razón como tal. Entonces, teniendo todo este esquema, lo he trasladado de una forma bastante general porque el contenido es ambicioso para el presente curso, ¿ya? Y el objetivo es que ustedes tengan conocimiento que hay herramientas que en algún momento, si pretenden venir y poder, si quieren, profundizar, pues desde ya sepan que así como existe un procedimiento en cuanto a tributos ordinarios, también hay un procedimiento que yo esperaría, aunque sea a grandes rasgos o pinceladas, poder trasladarles cuando se cobran tributos de orden aduanero. Es decir, cómo se hace uso del Código Unificado Centroamericano, el famoso CAUCA, cómo se hace uso del reglamento y en algún momento cómo impugnar esos hallazgos que en última instancia se producen en materia de aduanas, de tributos, de nacionalización de productos o bienes, que es lo que coloquialmente le denominamos aranceles. Esos aranceles en algún momento, pues si tienen que ser impugnados, ¿cómo poder acudir a una autoridad competente? Bueno, esto es en términos generales lo que pretendo que podamos abordar acerca de lo que es el curso de Derecho Tributario. Me detengo y pregunto, antes de continuar, ¿habrá alguien que quiera pronunciarse algo al respecto, por favor? ¿No? Todos calladitos. ¿Todo claro, licencia? No por el momento. Bueno, yo solo les comparto. El día de hoy he estado así, si ustedes me ven, un poco a veces pausado, a veces tengo que estar atendiendo situaciones de otros docentes que no logran conectarse. Hay mucho docente que fue reubicado nuevamente a nuestra sección y a raíz de ello, pues tenemos todavía algunas debilidades en la plataforma, lo mencionaba hace un rato, entonces les ruego la comprensión. De ahí, ¿qué más? Solo decirles de que vamos a, prácticamente en mi caso en particular, vamos a utilizar la misma plataforma. Ya acá, pues tendré en algún momento que venir y
y ¿cómo se llama? Pues tendré que establecer un calendario, ¿ya? El calendario muchas veces me lleva a que si en algún momento pues tengamos algunas actividades que nos van a llevar a poder comprender, ejemplo, que así como el día de hoy 19 estamos en clase, pues el lunes 25 no van a tener actividad. Y no van a tener actividad porque es la feria de la antigua Guatemala, ¿va? Aun y cuando sea en línea, pues se sobreentiende que es una situación puramente manejada administrativamente como tal. Bueno, aparte de ello, pues esperaría que todos utilicen la misma plataforma para efectos de conectividad, y desde ahí pues creería que no tendríamos ningún inconveniente posteriormente, porque va a estar calendarizado ya solo para poder recibirles como tal en el mismo link. Voy a agradecerle al compañero Carlos Alberto, déjenme ver acá el apellido, hay problema de estas cosas. Ah, sí, Carlos Alberto Gutiérrez me parece que es, o Guzmán. Él tiene una inicial. Le voy a agradecer que para el próximo día de clase pueda venir y hacer cambio por una fotografía personal, ¿ya? De igual forma, tenemos por acá, bueno, a don Luis Fuentes ya sabemos que es futbolista y aunque esté de lejos, pues sabemos que es él. Y había alguien más que está haciendo uso de una inicial, es una compañera. Bueno, y les agradecería pues para el próximo día de clase que todos puedan tener la foto personal para saber efectivamente que estamos trabajando con ustedes, ¿ya? Bueno, bajo el contexto de la terminología de lo que es tributar, por ejemplo, vamos a partir. Hay que tomar en consideración que históricamente tributar era entregar por parte del vasallo, por parte del siervo, al señor feudal, una cantidad de dinero, una cantidad de bienes en algún momento, como señal de reconocimiento del señorío, ¿ya? Y ese tipo de aporte pasaba básicamente a hacer aquellos bienes que el señor feudal o que el feudo recibía para efecto del sostenimiento precisamente y de la protección o administración de dicho feudo. Tomen en consideración que aparece el señor feudal, aparecen los feudos familiares desde el momento en que surge una modificación del modo de producción, del esclavismo al modo feudal como tal. Y desde ahí que empieza a aparecer alguien que dirige, pensemos, ya lo decía Aristóteles en su momento, la finca, ¿ya? Si aparece la finca, aparece el administrador de la hacienda, eso desde la oikonomía le denominaba así, al siervo administrador de la finca, de la hacienda, haciendo alusión no solo a una estructura pequeña, sino que a una estructura de república como tal, al feudo. Decían los romanos, a la gran civita, a la gran ciudad como tal. Ese tipo de autoridad muchas veces exigía, aunque fuese ilegalmente, pues a través de sus ejércitos de ocupación, que pudieran contribuir con el señor feudal, con el señorío. Y esto era para efectos del sostenimiento de todas las cargas públicas, ¿ya? Y también de aquellos otros gastos que fueran necesarios para el sostenimiento de la monarquía.
Si ustedes escucharon bien, recuérdense que en algún momento o hace un par de minutos atrás yo mencionaba, ¿verdad?, de la gran ciudad, la república como tal. La república, dicho sea de paso, se constituye bajo esa estructura de un feudo, ¿verdad?, de la monarquía como tal, del rex, si quieren verlo así. ¿Por qué? Porque el rey pasa a establecer control bajo los distintos poderes civiles, militares, religiosos, en su gran civita, en su gran ciudad. Y desde ahí, automáticamente empieza a estructurar una serie de ejércitos que son los que traslada para efectos de poder en algún momento generar ocupación en otros lugares. Conquista, dicen algunos, ¿ya? Sin embargo, esa ocupación establecía el derecho de sometimiento en algún momento de la comunidad para que pudiera contribuir al sostenimiento por este lado del rex o del rey. Sin embargo, dejando esa monarquía y convirtiéndose en república en un momento, bueno, no en un momento, sino que a través de un par de buena cantidad de años, esta transformación de monarquía a república sigue sosteniendo en algún momento la figura del rey, la figura del monarca le establecía. Y precisamente se da como consecuencia de que esta persona, a pesar de que dictaba todas las instrucciones civiles, militares, religiosas, administrativas, ¿ya?, llega el momento en que tiene que salir al frente del ejército o de los ejércitos para la ocupación de distintas áreas. Y necesita dejar a una segunda persona. Aún estando en república, se inicia esa república con monarquía. Y de ahí surge la figura de un auxiliar del monarca. Y de ahí que alguien se quede administrando mientras el rey continúa con sus ejércitos en la ocupación de las distintas otras civitas que existieran en torno o separadas de la que él administraba. Es así como históricamente surge esa figura de administración monárquica, ¿verdad?, de dos personas, y es heredada a la gran república conocida contemporáneamente, es decir, el día de hoy, bajo la figura de presidente y vicepresidente. Un presidente automáticamente ya tendrá algún tipo de actividad que tenga que hacerlo retirarse del cargo y ocuparse internacionalmente o salir hacia otro tipo de actividades, y alguien se queda administrando localmente. Es precisamente la figura del vicepresidente. Es así como a través de este tipo históricamente de guerras, el rey viene a imponer su poder sobre los nobles, sobre los súbditos, y desde ahí empieza a surgir la obligación de poder tributar. De ahí de reconocer la figura de vasallo o siervo como tal. Bueno, siendo esta parte de la evolución de los tributos, hay una necesidad precisamente de poder generar la exigencia de tributos. En cualquier proceso económico, y no digamos en una economía perfectamente competitiva, básicamente se va a presentar que para que pueda funcionar de una manera satisfactoria, la administración formal de un Estado, va a ser necesario que se exija una carga de ingresos para el Estado que comúnmente ningún Estado produce, ¿ya?, únicamente regula ese actuar. Y de ahí, entonces, que por mucho que parezca verosímil este tipo de actividad, al final la aproximación más cercana, podríamos decir, se da entre lo que es el siglo XIX, sería en este caso, allá por 1800
años 70 y algo, después de la Revolución Industrial, que es básicamente el transcurso que nos lleva del inicio de 1800 a 1899 como siglo XIX, y de ahí la conformación y necesidad de exigir recursos, bienes que al final le posea la sociedad y que le aporten al Estado para poder, en este caso, gastar, reestructurar en algún momento ese proceso de riqueza, reestructurarlo, ¿ya? ¿Y cómo se va a reestructurar ese poder de riqueza? Cuando el Estado sustrae de la población, automáticamente reinvierte, por lo menos la teoría así lo establece, ¿va? Reinvierte en establecimientos educativos, en carreteras, en hospitales, en seguridad, en salud, en vivienda digna, en recreación, que es parte de los fines que tiene el Estado para con sus ciudadanos como tal. Es una de las primeras formas de poder ver cómo en ese proceso económico, insisto, por mucho que sea o que parezca verosímil, pues es la aproximación de lo que el Estado debe de sustraer en primer lugar para poder proporcionar esos bienes básicos sociales, esos bienes meritorios que al final le van a permitir que la sociedad se desarrolle como tal. Hay una segunda necesidad, que es que el Estado, para poder mantener a aquellas clases menos favorecidas, también va a sustraerle a quienes producen a través de una carga impositiva, pues recursos para poderlos gastar con los, así que menos favorecidos. Y hay un tercer punto que podríamos señalar como necesidad del Estado, y es cuando el Estado va a actuar para intentar regular o corregir aquellos fallos que se den dentro de un mercado, ¿ya? Dentro de un mercado que tiene que establecerse bajo un buen funcionamiento, bajo un orden, y si no existe un buen orden, por lo menos para tratar de garantizar algún tipo de medidas a través de políticas económicas que le permitan, en este caso, pues lograr estabilidad económica dentro de una república como tal. Esta tercera forma, si queremos ver, de poder establecer la necesidad de los recursos, es la que nos lleva a que el Estado en algún momento pues pueda venir e intervenir algunos servicios. Estoy en función de la doctrina, no específicamente de nuestro país. Por ejemplo, con el alza de los combustibles, Nicaragua, indistintamente de la forma de gobierno que tenga, si es aceptable o no, y si los nicaragüenses lo aceptan sí o no, pero viene el Estado e interviene ese tipo de mercado, tratando de regular estabilidad económica. Aquí años atrás tuvimos a alguien que se jactaba que se había tronado a dos en México, que fue presidente, e intervino las acciones del pollo, del cemento y del azúcar y trató de generar estabilidad, regulando el mercado. Si bien es cierto, no lo intervino de una manera directa, ¿ya? Es decir, que el Estado tuviera una injerencia creando legislación para topes de precios, etcétera. Si bien es cierto, no lo realizó así, sí lo realizó a través de un meeting continuo en este tipo de familias para decir que desde el momento en que subieran, él aperturaba las importaciones, ¿ya? Y esto hizo que en algún momento pues, se detuviera la gente para no generar un incremento en los precios. Y cuando digo que se detuviera la gente, me refiero que se detuvieran esas familias para no
en algún momento, pues generar incremento en el precio de dichos productos. Acá hay una también, eso sí ya podemos tratarlo directamente como país, tenemos una injerencia directa en donde el Estado interviene el modelo de tipo de comercialización de moneda extranjera a través del tipo cambiario. ¿Ya? Interviene porque desde el momento en que el dólar principia a elevarse, porque hay escasez de dólares en el mercado, el Estado, a través de autorizaciones de Junta Monetaria vía Banco de Guatemala, interviene accionando e inyectándole dólares al sistema bancario privado. Retirando quetzales, pero inyectándole dólares. ¿Para qué? Para obligar a que disminuya y mantener una fluctuación de 30 puntos muchas veces entre lo que es la oferta y la demanda del dólar. Es decir, disminuye más allá el precio del dólar de lo que tenga que estar, y qué bien sería que siguiera disminuyendo y disminuyendo porque va a favorecer a la economía local. Sin embargo, lo que hace de inmediato es empezar a retirar dólares del mercado para obligar a que suba y se mantenga en ese tipo promedio de cambio de el 7.55 a 7.85, por ejemplo. Hay excedente de dólares en el mercado, el precio cae. En ese momento interviene, retira los dólares para presionar a que se incremente. Hay escasez de dólares y por ende el tipo de cambio se eleva, empieza a inyectar dólares para disminuir el tipo de cambio y que se mantenga en esos rangos. ¿Por qué? Porque la comercialización de ese tipo de, en este caso, de moneda como tal, automáticamente responden a la ley de la oferta y la demanda. Bueno, es así como en algún momento hay 3 puntos fundamentales para poder identificar la necesidad de los tributos. Mantener, lo resumo de la siguiente forma, mantener en algún momento, en este caso, por parte del Estado, ¿verdad?, la recaudación por ese poder de imperio para efectos de extraer de aquellos que producen bienes y que le permitan cumplir con sus fines como Estado. Hay una segunda necesidad y es que si no existieran clases o grupos sociales menos desfavorecidos que otros, pues no tendría la necesidad de crear universidades públicas. Si queremos hablar de nuestra única alma mater, es la única, ¿ya? Y pues con todos los vaivén, nadie se pronuncia por la autonomía, ¿verdad?, irónicamente. Sin embargo, se necesitan establecimientos públicos para la niñez, para la juventud en el tema de primaria, básico, diversificado y, por supuesto, educación superior como tal. Entonces, desde el momento en que existe gente que no puede accesar a la educación gratuita, ¿ya?, se ve obligado a pagar. Y ese grupo obligado a pagar, o un grupo que tenga la capacidad para pagar, pues no tendrá ningún inconveniente. Y prueba de ello es de que la misma educación goza de la exención del pago de impuestos. No se extrae nada para el Estado. Sin embargo, de otras actividades sí se extrae. ¿Para qué? Para poder subsidiar la educación, la salud, los establecimientos públicos. Esa segunda función es que el Estado entonces va a gastar el dinero para poder favorecer a aquellas clases menos favorables. Y una tercera es que ante los fallos, muchas veces dentro del mercado, ya sea por factores exógenos o endógenos, traducido a palabras más chapinas, factores exógenos serían automáticamente problemas externos o factores externos, ¿ya?,
y los endógenos, que serían los problemas o factores internos como tal. Que hay una helada, que hubo caída de ceniza y se perjudica la producción, hay un problema interno. Que hay incremento en los combustibles, hay un problema externo. Que decidieron venir a estar regalando nuestro pisto a los distintos distribuidores de combustible, algunos lo aplicaban y otros no, hay un problema no solo interno. ¿Por qué? Porque el querer intervenir y regular ese funcionamiento del mercado nos está llevando a que tarde o temprano ese tipo de deficiencias en el mercado cambiario. 1. 2. Ese tipo, óigase bien, ¿verdad?, de injerencia dentro de un mercado para que exista un mejor o buen funcionamiento, como lo es el otorgar el disque subsidio al combustible, al gas metano o en su momento a ese famoso programa de vivienda, ¿ya?, que el subsidio no se lo van a dar al beneficiario, sino que a la institución bancaria, ¿va? Entonces, regalarle plata a nuestros amigos. Aparte que le estoy tirando a estos nuestros amigos a que mantengan en sus cuentas nuestro dinero y hagan uso de nuestro dinero para hacer más dinero, ¿ya? Entonces, ese tercer elemento es aquella necesidad que tarde o temprano se va a convertir en un tributo. ¿Por qué? Porque cualquier deficiencia de estas va a ir a parar al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y ese presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, sí y solo sí, funciona. Aquí viene lo interesante. Funciona con los tributos que cada ciudadano tenemos que pagar, ¿ya? Y en caso contrario, cuando no se logra a través de endeudamiento, pero el endeudamiento tarde o temprano, nosotros o la descendencia nuestra va a tener que pagar ese tipo de impacto económico. Son las tres formas sobre las cuales se identifica, atendiendo a la teoría, cómo el Estado necesita de los tributos. La recaudación para cumplir con sus fines. 2, si no existiera ese tipo de gente menos favorecida, ¿ya?, si no existiéramos, puedo decirlo. ¿Por qué? Porque yo he estudiado en la única pública como tal, ¿ya? Ustedes están estudiando en la pública como tal, ¿ya? Y si no, estarían en otra, como aquella de Vera pues, ¿va? Entonces, a raíz de esto, podemos identificar cómo el mercado también va a ser intervenido por el Estado para generar condiciones macroeconómicas estables que tarde o temprano generan una deficiencia y que tarde o temprano esas deficiencias se traducen en impuestos. ¿Por qué? Porque todas van a parar al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Bien, podemos básicamente resumir que tributar dentro del significado básico es pagar una cantidad de dinero, ¿verdad? Dinero que en algún momento va a estar determinado en las leyes o va a estar determinado por la autoridad, ¿ah?, al sostenimiento del cargo público. Esto es atendiendo a la doctrina. Si queremos visualizar qué es tributar para nosotros, obviamente es el poder cancelar una cantidad de dinero de acuerdo al surgimiento del hecho generador atendido dentro de las leyes y obviamente determinado por el poder de imperio de Estado. Esa carga impositiva del poder imperio de Estado genera que nos trasladen el ius puniendo. El origen de los tributos precisamente es consecuencia de la ambición de los distintos reyes, de los distintos nobles en algún momento, que lo que pretendían es acumular mucho más riqueza y desde ahí la necesidad para poder financiar sus grandes ejércitos. Y al mismo tiempo, pues esos tributos, ¿ya?, que se exigían,
que podrían ser económicos, podríamos decir pecuniarios, o bien a través del aporte de bienes, cosa que hoy en día, pues, en nuestro país no es permitido, ¿ya? Sin embargo, pues son los que servían. Ese tipo de recursos son los que pasan a darle satisfacción a la necesidad de la nobleza o de los reyes como tal. La necesidad de los tributos. Bueno, cualquier estado necesita proporcionar una serie de servicios públicos para satisfacer las necesidades de los menos beneficiados, de los menos agradecidos, diríamos. Y por lo tanto, hay que tomar en consideración que también muchas veces para efectos de defensa del territorio, para efectos de la administración de justicia, para efectos de la educación, de la salud, en este caso de la seguridad, de esas necesidades generales del Estado, nos llevan a que exista una necesidad de trasladar una carga impositiva. Entonces, la finalidad de los tributos es obtener los recursos para que el Estado cumpla con sus fines. En derecho financiero le dimos hasta la saciedad al artículo 1 y 2 de nuestra Constitución. Esa es la finalidad del Estado como tal. Ese bien común, ese desarrollo integral de la persona. Ahora bien, en el caso de los tributos, estos van a surgir por el poder, óigase bien, por la potestad tributaria que tiene el Estado. ¿Y qué es el poder o la potestad tributaria que tiene el Estado? Pues es esa facultad que tiene de poder crear unilateralmente un jus puniendum como consecuencia del jus imperium de Estado. ¿Cómo puedo traducir en palabras sencillas esto? Que la facultad que tiene el Estado para poder crear unilateralmente es como consecuencia de que es reconocido como Estado. Ese poder de imperio le faculta para que pueda venir y demandar un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado y poder generar una planificación de inversión. Y desde ahí, ese poder tributario va a permitirle trasladar una carga impositiva. Y esa carga impositiva lleva a que las personas, la población, ya, en algún momento, pues estemos sometidos a la competencia tributaria especial de ese Estado. El Estado tiene características por ese poder. Primero, porque es un Estado titular. Y si es un Estado titular, esa es una característica del poder originario mismo del Estado. Es decir, esa primer característica sería, ¿cómo nacen los tributos? Pues originariamente porque el Estado es el titular, es a quien le asiste el derecho de administrar a la población y sus recursos, en este caso territoriales y espaciales. Y ahí va inmerso todo. Segunda característica, el Estado no puede desprenderse de esa potestad. Y si no puede desprenderse de esa potestad, la característica es que es irrenunciable el tema de los tributos. Entonces, los tributos tienen un poder originario. Al Estado le pertenecen. Dos, son irrenunciables porque el Estado no puede desprenderse de esa potestad. En términos generales, imagínense, el Estado renuncia al cobro de todos los tributos. A partir de ese momento se nos descuartiza todo. ¿Por qué razón? Porque no tendría ingresos para efecto de ese sostenimiento de ese aparato burocrático llamado Estado. Una tercera característica es de que la función
en este caso de recaudación tributaria, es indelegable. Pero cuando digo es indelegable, ¿ya?, esa característica no es que el Estado no pueda venir y para la eficiencia estructurar una institución. No me refiero a eso, sino que me refiero que el Estado no puede automáticamente cederle a otro Estado el cobro de nuestros tributos. Imagínense que existe una integración centroamericana y que de repente dispusiera al ciudadano presidente delegarle a otro presidente de país centroamericano a que cobre los tributos en lugar de nosotros. Eso no se puede dar, ¿ya? Ahora bien, acá automáticamente sí puede trasladar la función de recaudación y lo ha hecho. ¿Por qué? Por ello es que le dio nacimiento a precisamente la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿ya?, a través del decreto 1-98, la ley orgánica de la SAT que se reconoce, y es como parte de aquellas funciones que regula el artículo 134 de nuestra Constitución, que para lograr la eficiencia el Estado podrá crear entidades autónomas o semiautónomas, y en este caso se le delega la autonomía para efectos del control, del cobro, de la recaudación, de todos los impuestos ordinarios y también de aquellos impuestos de orden de comercio internacional. Bueno, otra característica es imprescriptible. La determinación de que el Estado pueda trasladar carga impositiva no tiene prescripción en el transcurso del tiempo. Óigase bien, que pueda trasladar. ¿Y cómo va a trasladar? A través de una ley. Si quiere, puede trasladar una ley tributaria ahora, si quiere lo puede hacer dentro de 8 años, si quiere lo puede hacer el otro año, así como lo hizo el año pasado o hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque los tributos, atendiendo a la función del Estado, no prescriben. Óigase bien, no prescriben. Pero no es el cobro. No prescribe esa naturaleza de que el Estado pueda trasladar una ley tributaria. Habrán leyes que en algún momento, pues, si fueron estructuradas temporalmente, como el famoso IETAP en su momento, ¿ya?, hoy mal llamado ISO, porque son tributos que se van quedando permanentes, pero esa es la creación de la ley para efectos de la recaudación. Y aparte de la prescripción en el cobro de los tributos, nada que ver con esto. Sencillamente, el Estado no puede prescribirle ese derecho en el transcurso del tiempo de que cuando se le antoje nos traslada carga impositiva. Hay otras últimas características. La característica legal. Esta es fundamental, solo esperemos. A ver, licenciada Vilma Eunice Oseida, cuénteme. ¿Perdón? Es que tiene su micrófono abierto, escuchamos la conversación interna. Ay, disculpe. Bueno, no hay pena. Bien, mencionaba que hay últimas 2 características de ese poder tributario del Estado. Una es la legal, ya que se establece a través de normas constitucionales. Es decir, todo tributo que el Estado pretenda venir o ley que el Estado pretenda sancionar para efectos del cobro de impuestos tienen que estar versados en un procedimiento de ley, por ahí por el 174 al 181, en cuanto a ¿qué? El proceso de presentación, discusión y aprobación y sanción de la ley, por un lado. Pero esa ley tiene que tener, si es de orden tributario, tiene que estar respaldada con un principio de capacidad de pago, con un principio de legalidad para efectos de poder reconocer que en realidad se está cumpliendo con esa característica legal. Y una última característica es precisamente lo limitado. Por principios y preceptos constitucionales, ese poder de imperio está limitado.
¿Y por qué está limitado? Porque al momento de sancionar leyes, no se puede extralimitar en sus funciones el Estado. No puede trasladar, óigase bien, tributos confiscatorios. No puede el Estado venir e irrespetar la propiedad privada. No puede el Estado venir y precisamente coartar el derecho de defensa de un contribuyente. Entonces, esa característica limitada del poder de Estado, pues es fundamental para efectos de defensa. Entonces, podemos resumir que las características del poder tributario del Estado se reducen en originarias, irrenunciables, indelegables, imprescriptibles, legales y limitadas como tal. Y de ahí, entonces, que la competencia tributaria, que es esa facultad de ejercitar el poder en el plano material, es decir, que se debe de sancionar y se debe automáticamente de aplicar normas en concreto, derecho objetivo. Bueno, las limitaciones que mencioné hace un momento y que precisamente es una de las características en ese poder limitado, sigo insistiendo, ¿verdad? El principio de legalidad es fundamental, o ese principio de reserva de ley. Una vez la ley lo reconozca y tenga, prácticamente se tendrá que respetar. Esa no confiscación que mencioné también, pero se me pasó por alto una ahí, que es respetar ese principio de no doble o múltiple tributación interna. ¿Ya? Recuerden que el 243 de la Constitución Política, recuerdo que ahí se establece un principio de capacidad de pago. ¿Ya? Y aparece en el párrafo final que si existiera, pues, o existe doble o múltiple tributación interna cuando dos o más hechos generadores atribuibles a un mismo sujeto, y recuerdan y se va. Y en caso de existir, deben de eliminarse progresivamente en aras de no dañar los ingresos del fisco. Algo así regula dicho artículo. Entonces, es un principio de limitación. Bueno, ¿en qué momento podría finalizar esa potestad, óigase bien, no poder de imperio, esa potestad tributaria? Bueno, va a finalizar cuando la ley automáticamente, pues, termine o se derogue. ¿Ya? ¿Y por qué va? Porque mencioné, hay leyes, hay impuestos extraordinarios que eran temporales. Y lo que hicieron fue desaparecer el IEMA por terminación de vigencia de ley, quedó derogado, pero surge el IETAP en su momento. Luego desaparece el IETAP y aparece el ISO allá por el 2008. Y a partir de ahí para acá tenemos una serie de posturas acerca del ISO. Que el ISO es impuesto de solidaridad. Y ese impuesto de solidaridad, ese decreto 73-2008, al final ya atenta últimamente con una doble imposición, porque ahora ya se puede aplicar a cuenta del impuesto sobre la renta, o el impuesto sobre la renta a cuenta del ISO. Ahí hay una doble imposición, dos hechos acaecidos a un mismo sujeto, y por lo tanto hay doble tributación. Bueno, yo me detengo acá, tengo que tratar de ver cómo jalo a los señores que me han asignado, les cuento, o vamos a trabajar ahí filosofía, me mandaron a ver, pero de acuerdo, que es perico, intenta hacer ver de donde sea. Entonces, bajo esa estructura, vamos a dejar por hoy el curso de Derecho Tributario. Son generalidades. Nos escuchamos el próximo jueves, sería con ustedes, a segunda hora. Así que desde ya, muy buena noche, y por ahí les va a llegar el contacto de el próximo curso, por favor.
Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Gracias.